Hola, bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a retomar el concepto de deflactar y también aprenderemos sobre diferentes índices de precios. Para ello, primero es importante definir con exactitud a qué nos referimos con inflación. Inflación se define como el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios en toda la economía. Es decir, excluye cambios de precios relativos, afecta bienes, servicios, salarios y niveles de ingresos y no es consecuencia directa de mejoras tecnológicas. ¿A qué nos referimos con todo esto? Las palabras claves en esta definición es que se trata en primer lugar de un aumento generalizado, es decir, que no es suficiente con que algún bien suba, porque de su clase de microeconomía ustedes tienen que recordar que existen diferentes razones por las cuales el precio de un producto puede variar. Por ejemplo, si aumenta la demanda, si cae la oferta, etcétera. Hay muchas razones y puede haber diferentes razones que incluso estén interactuando u ocurriendo al mismo tiempo. Pero el punto es que para que algo se pueda considerar inflación, lo que tenemos que estar observando es que en todos o en la mayoría de los mercados, los precios de los productos están aumentando. También tiene que ser sostenido, es decir, que no es suficiente si los precios están fluctuando, es decir, que de repente suban y luego regresen a su precio original, porque puede haber diferentes razones por las cuales esto ocurriera, ¿no? Una forma sencilla de pensar en esto es, vamos a suponer que, no sé, existe, no sé, un restaurante, una fondita, que usualmente vende sus sándwiches en 25 pesos. Entonces, resulta que un día cuando va a surtirse de todos sus insumos, el jamón que usualmente compra no está disponible y solamente tienen de una marca más cara. Entonces, si compra de ese jamón, pues obviamente para compensar el aumento en sus costos, ese negocio tendría que empezar a vender su sándwich un poquito más caro, ¿no? Digamos en 27 pesos. Pero si a la próxima vez que vaya y compre de otra de sus insumos se encuentra del jamón que usualmente compra, de tal manera que puede regresar el precio de sus sándwiches a 25 pesos, pues eso no se puede considerar como inflación, ¿cierto? O sea, fue por una razón ajena y no es que haya ocurrido un aumento en el precio de todos sus insumos, sino simplemente fue un cambio en la calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, para que se considere inflación tiene que estar ocurriendo en la mayoría de los mercados y tiene que mantenerse una vez que ocurre ese aumento en el precio. Entonces, ¿qué significa que excluya cambios de precios relativos? Precios relativos se refiere a cuando estás comparando el precio de un bien con respecto a otro. Entonces, eso significa o está relacionado con este concepto de que el aumento tiene que ser generalizado. Por ejemplo, vamos a suponer que, no sé, cada kilo de naranjas cuesta 10 pesos y cada kilo de mangos cuesta 25 pesos. Si nosotros los relacionamos, entonces diríamos, 25 pesos cuestan los mangos y 10 pesos cuesta el kilo de naranjas. Eso significa que aproximadamente el kilo de mangos es 2.5 veces más caro que el kilo de naranjas. Pero ese 2.5 es el precio relativo. Estás comparando qué tan caro es un bien con respecto al otro. Cuando ocurre un aumento generalizado, eso significa que están aumentando los precios de todos tus productos. Entonces vamos a suponer que los precios aumentaran al doble, pero que fuera de todos tus productos. Entonces, eso significaría que ahora el kilo de mangos costaría 50 pesos y el kilo de naranjas costaría 20 pesos. Entonces, en este caso, si te fijas, la relación sigue siendo la misma, sigue siendo un 2.5 y por tanto, el precio relativo no está cambiando, se está manteniendo constante, ¿sí? Es por eso que decimos es consecuente con esta idea de un aumento generalizado, de que ocurre en todos tus bienes y servicios. Sin embargo, si
el aumento ocurre solamente en uno de tus bienes, por ejemplo, que las naranjas efectivamente se duplique su precio, perdón, los mangos dupliquen su precio, pero las naranjas sigan valiendo lo mismo, entonces en este caso, si te fijas, el precio relativo habría cambiado, porque ahora los mangos son 5 veces más caros que las naranjas. Entonces, por eso es que decimos que cuando consideramos inflación, excluimos los cambios en los precios relativos, porque solamente nos importa cuando todos los precios están aumentando. Entonces, el decir que nos importa lo que ocurre con todos los precios, pues por supuesto que se relaciona también con lo que está ocurriendo en todos los mercados, es decir, incluimos bienes, incluimos servicios, incluimos salarios, porque acuérdense que salarios también es un mercado, ¿no? Es el mercado de trabajo. Y por supuesto que el trabajo o el salario está relacionado con el nivel de ingreso de las familias. Y por último, hay que considerar que la inflación no es consecuencia directa de mejoras tecnológicas. Por ejemplo, si nosotros tomamos en consideración el precio de un automóvil y nosotros observamos que el precio actualmente es más alto de lo que ese coche costaba en nuevo, ¿no? Si ese automóvil o un equivalente es más caro que lo que costaba en el 2010, pues entonces nosotros sabemos que por supuesto que puede ser que haya inflación, ¿no? Es decir, que simplemente estén aumentando los precios. Pero también podría ser que ese aumento de precio que nosotros estamos observando no solamente se deba a que ha habido un aumento en precios en lo general, ¿no? En el precio de los insumos, sino puede también deberse a que simple y sencillamente ese auto sea mejor que el anterior, por tanto hace sentido que sea más caro que el otro, ¿no? Por ejemplo, si tiene, no sé, un mejor sistema de frenado, si ha sido, no sé si la computadora de ese automóvil es mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Puede haber diferentes razones de mejoras tecnológicas o diferentes tipos de mejoras tecnológicas, entonces eso no es una razón como para denominar que ha habido inflación, ¿vale? Ahora, otra aclaración que vale la pena hacer es que la inflación y el costo de vida, aunque son términos que están relacionados, en realidad no son lo mismo. Y para esto tenemos que entender a qué nos referimos con costo de vida. Costo de vida es el valor o costo de los bienes y servicios que los hogares consumen para obtener un determinado nivel de satisfacción y tiene una dimensión geográfica. Por ejemplo, si nosotros queremos comparar cuánto cuesta vivir en la Ciudad de México con respecto a Guanajuato, pues nosotros sabemos que, por ejemplo, la renta de un departamento va a ser mucho más alta, más del doble muy probablemente, si nosotros quisiéramos rentar más o menos un departamento equivalente en la Ciudad de México con respecto a Guanajuato. Entonces, el que nosotros estemos observando eso, ¿cierto? O sea, que allá en la Ciudad de México sea más cara la renta, que sea más caro los servicios, que sea más caro cuánto cuesta la comida, cuánto cuesta el transporte, etcétera. Eso no significa que haya inflación en la Ciudad de México con respecto a Guanajuato. Lo único que significa es que el nivel de precios es diferente. Entonces acuérdense que igual de su curso de microeconomía nosotros aprendimos que lo que estamos observando, tanto de precios como de cantidades que se ofertan, pues es consecuencia de diferentes mecanismos que están interactuando en el mercado, ¿cierto? Entonces, el hecho de que allá sea más caro simplemente significa que el equilibrio de sus precios y de sus cantidades es diferente que el equilibrio que nosotros observamos aquí en Guanajuato. Entonces, a eso es a lo que nos referimos. Ahora, ya que tenemos más claro nuestros conceptos tanto de inflación como de costo de vida, vale la pena retomar el concepto de deflactación que nosotros aprendimos en la clase pasada. En la clase pasada nosotros aprendimos de
de dónde derivamos nuestra fórmula para deflactar. Nosotros sabemos que un valor real se obtiene dividiendo un valor nominal sobre un índice de precios entre 100. En la clase pasada nosotros utilizamos específicamente el PIB como nuestro valor y sabíamos que el índice de precios que íbamos a utilizar para deflactar era el deflactor del PIB. En este caso, igual estamos deflactando valores, pero en esta tabla les introduje ahora el costo de diferentes bienes que las personas adquieren. En este caso en específico es el costo del huevo y el costo de la enseñanza universitaria. Entonces tenemos primero los precios en términos nominales en diferentes años, desde 1970, y lo que queremos hacer es deflactarlo, es decir, que si nosotros tomamos un año como referencia, ¿a cuánto equivaldría ese precio? ¿Sí? Entonces, en este caso, igual vamos a necesitar un índice de precios, solo que el que utilizaremos ahora es el índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor lo vamos a ver más a detalle en las próximas sesiones porque vamos a aprender cómo se construye. Pero la idea generalizada con la cual nos podemos quedar por ahora es que este índice de precios al consumidor nos es útil cuando estamos tomando en consideración bienes que los hogares consumen, es decir, que refleja de alguna manera nuestra calidad de vida, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este cuadro, pero lo que voy a hacer es calcularlo directamente con ustedes. Y para eso vamos a utilizar Excel. Aquí tenemos como ejemplo el que nos provee Pindick y Robinfield en su libro. En este caso, tenemos que el índice de precios en 1970 era de 39.8, en el 1980 de 82.4, en el 90 130.7, 2000 172.2, 2007 de 205.8. Entonces, algo que primero debemos notar en este caso es que aquí no tenemos especificado quién es nuestro año base, porque acuérdense que por definición el año base es cuando nuestro índice de precios vale 100. Entonces, no sabemos exactamente en qué año vale 100, pero ciertamente sabemos que es en algún momento entre 1980 y 1990. Ahora, después, ellos nos enlistan también cuál es el precio en cada uno de estos años para el huevo y para la enseñanza universitaria. En este caso está en dólares y podemos dejarlo así. Entonces, primero lo que queremos hacer es deflactar, es decir, dado que estos es el valor de nuestro índice de precios, queremos utilizar nuestra fórmula y convertirlo a valores reales. Aquí, antes de proceder, quiero aclararles por qué es que podemos convertirlo en valores reales. Si se fijan, no es propiamente que estemos deflactando los precios, sino que tenemos también un valor. Es decir, acuérdense que siempre tenemos nuestro valor nominal es igual a Y, que es un P por Q. Siempre estamos multiplicando precio por cantidad. Entonces, lo que tenemos en estas tablas es que nuestro valor es nuestro precio, pero la cantidad siempre es 1. Por eso es que el valor equivale al precio y por eso es que están diciendo vamos a cambiar, vamos a obtener los precios reales. No es tal cual que estemos deflactando los precios, sino que estamos obteniendo igual la cantidad, ¿no? Es decir, cuál es nuestro precio o cómo se está modificando nuestra cantidad, pero asumiendo que es unitario, ¿vale? Solamente es 1. Entonces, ya que comprendimos esto, ahora sí podemos utilizar nuestra fórmula estándar. Nosotros sabemos que para convertir los valores nominales, que en este caso sería el gasto nominal en huevo o enseñanza universitaria, pues tenemos que deflactarlo.
Eso significa que si primero utilizamos este índice de precio del cual no tenemos certeza cuál es el año base, pues nosotros lo que haríamos sería tomar nuestro valor nominal, que en este caso es 0.61, y dividirlo entre nuestro índice de precios, que lo vamos a utilizar en decimales, ¿cierto? Entonces, así lo estamos deflactando. Entonces, sabemos que utilizando los precios entre 1980 y 1990, el huevo costaba más, ¿no? Entonces, si hacemos exactamente el mismo procedimiento y lo extendemos, pues entonces aquí vemos cómo es que ha ido variando el precio del huevo, pero no se ha encarecido tanto como nosotros lo creíamos. Aquí, si se fijan, sigue siendo esta misma fórmula. Estamos utilizando el valor nominal y lo estamos deflactando utilizando este índice de precios. Si ahora hacemos lo mismo, pero para la enseñanza universitaria, pues entonces hacemos lo mismo. Aquí en este caso sabemos que costaba $2,530. No especifican, pero lo más posible es que estos datos sean anuales, ¿no? Ok. Entonces aquí, o mensuales, realmente lo he dudado, pero el punto es que ese es el costo, ¿no? El precio. Entonces lo dividimos entre nuestro índice de precios en términos decimales y a eso es a lo que equivale, ¿no? Entonces aquí no tenemos certeza, pero sabemos que son aproximadamente los precios, digamos, de 1985. Entonces, para tener mayor certeza, podemos cambiarlo. Podemos, por ejemplo, asumir que podemos hacer un cambio de año base, que eso nosotros ya habíamos aprendido cómo se hacía. Para hacer el cambio de año base, nosotros querríamos que en 1970 valga 100. Entonces, para hacer eso, acuérdense que tendríamos que tomar el índice de ese año, lo dividimos sobre el índice del año base, que en este caso lo vamos a fijar porque ese va a ser el número que siempre nos va a ser relevante, y lo multiplicamos por 100 porque estamos utilizándolo en base 100. Entonces, si nos da 100 en el año base, significa que hicimos el procedimiento correctamente. Extendemos nuestra fórmula y así es como queda. Y aquí lo podemos corroborar, está en lo correcto, ¿no? Estamos tomando el índice en el 2007, dividiéndolo por el índice durante el año base, multiplicado por 100, entonces aquí está. Y nosotros sabemos que aproximadamente, pues los precios en 2007 son 5 veces más altos que de lo que eran en 1970. Entonces, acuérdense que aquí es esta idea que yo les dije, ¿no? Es como si trajéramos nuestra máquina del tiempo y aquí en este caso estuviéramos pasando todo a precios de 1970. Entonces, en este caso, para convertir en precios reales, ¿no? O el gasto real que nosotros realizábamos si consideráramos los precios de 1970, pues entonces vamos a tomar nuestro precio, lo dividimos entre nuestro índice de precios, pero lo utilizamos en términos, en decimales, y ahí está, ¿no? Eso significaría que por 1 kilo de huevo en 1970 habríamos pagado 60 centavos, ¿sí? Y si estuviéramos en 2007, pero siguiéramos pagando en precios o en dólares, pues de 1970, en el 2007 el huevo costaba 30 centavos. Es decir, que a pesar de que en términos nominales nosotros observamos que el precio del huevo aumenta, dada la inflación observada, pues en realidad el precio del huevo se ha mantenido relativamente estable y de hecho en términos reales ha incluso bajado. Que es justamente lo mismo que nosotros observamos aquí cuando hicimos esta deflactación, ¿no?
Entonces, si ahora hacemos lo mismo, pero para la enseñanza universitaria, entonces de nuevo utilizamos nuestra fórmula para deflactar. Esto entre 100. Y significa que en 1970 habríamos pagado 6.356.8. Si extendemos nuestra fórmula, entonces sabemos que, pues sí, la enseñanza universitaria ha aumentado, pero más o menos al doble, y no tanto como observamos aquí. Sería, dado el poder adquisitivo prevaleciente a lo largo de este año, aquí en este caso, cuando utilizamos precios reales, sí lo podemos comparar. Entonces, ahora por último, uno podría decir, bueno, sí, pero es que estar observando los precios en dólares de 1970, pues a mí no me dice mucho. Entonces, acuérdense que cuando tenemos datos, lo ideal que nosotros querríamos hacer sería cambiar a que el año base sea el año más actual o preferentemente el año en el que vivimos. Entonces, aquí solamente tenemos datos hasta el 2007. Por tanto, nosotros podríamos hacerlo hasta aquí, hasta el 2007. Un detalle. Aquí les estoy diciendo que tenemos datos hasta el 2007 porque el IPC lo tenemos hasta esa fecha. Pero si nosotros tuviéramos una serie más larga que incluyera los 2000, 2020, etcétera, pues entonces sería muchísimo más fácil porque sería como si nosotros pudiéramos agarrar nuestra máquina del tiempo y traerlo tan al presente como no sea posible. Pero bueno, aquí dado que estamos tan limitados, vamos a asumir que estamos viviendo en el 2007 y que esos son los precios que nosotros mejor entendemos. Entonces, recuerden, primero hacemos el cambio de base, que aquí si se fijan ya sé que puede ser un poco repetitivo, pero lo estoy haciendo nuevamente justo para que ustedes alcancen a practicar y aprendan de la mejor manera cómo es que se hace este procedimiento. Entonces tenemos aquí en 2007, pues para hacer el cambio de año base, recuerden que lo que tendríamos que hacer sería tomar el IPC de ese año, dividirlo por él mismo, porque precisamente es el año base, y lo multiplicamos por 100. Entonces, dado que vale 100, significa que lo hicimos bien. ¿Vale? Entonces, si queremos arrastrar nuestra fórmula, pues entonces regresamos. Nosotros sabemos que tomamos el IPC de ese año, lo dividimos sobre el IPC del año base y lo multiplicamos por 100, pero para poder arrastrar la fórmula, lo que nosotros vamos a hacer es fijarlo para que siempre estemos dividiendo entre esa celda, es decir, entre 205.8, porque ese es el año base que elegimos en este caso en específico. De hecho, aquí lo tenemos marcado, ¿no? Aquí 2007 es equivalente a 100, es decir, estamos cambiando de año base para que sea el 2007. Entonces, tenemos esto. Y si se fijan, aquí esto es muy interesante porque si vemos aquí, nosotros vemos que con respecto a 1970 y el 2007, pues los precios eran aproximadamente 5 veces más altos de lo que eran en el 1970. Y aquí esa misma proporción se guarda, ¿cierto? Los precios en el 2007 son aproximadamente 5 veces más altos que los de 1970. Entonces recuerden lo que les expliqué, que cuando estamos utilizando reglas de 3, estamos manteniendo esa constante de proporcionalidad, es decir, la distancia que hay entre los números sigue siendo la misma y por eso es que cuando computamos cambios porcentuales o cambios en inflación, pues tendríamos que estar observando u obteniendo los mismos números. Si no los obtenemos, entonces cometimos algún error por ahí, ¿vale? Entonces, si deflactamos esto, ya sabemos nuestro procedimiento, ¿no? Tenemos el precio del huevo que nos están dando, ¿no? Es decir, el precio nominal. En 1970, a precios de mercado, el huevo costaba 61 centavos, pero si lo queremos traer a precios actuales, es decir, deflactarlo, traerlo, obtener un precio real, pues entonces tenemos que dividirlo entre el índice de precios, que en este caso está el año base de 2007,
Entonces lo computamos y tenemos que en dólares del 2007, en 1970 habríamos tenido que pagar 3.2 dólares. Y si extendemos esta fórmula, pues sabemos que el huevo actualmente en Estados Unidos, o al menos en 2007, era más barato que lo que se pagaba por el huevo en 1970. Sin embargo, para la enseñanza universitaria eso no pasó así, porque si nosotros computáramos lo que pagaban de colegiaturas en 1970, pero con dólares del 2007, pues entonces nosotros estaríamos observando que aquí, de nuevo, ¿no? La enseñanza universitaria es aproximadamente 2 veces más cara en 2007 de lo que era en 1970. Entonces aquí, si queremos computar el cambio porcentual en términos nominales, pues si nosotros quisiéramos saber en cuánto aumentó el precio del huevo entre el 2007 y 1970, entonces nosotros tendríamos que hacer esta resta, ¿no? Tenemos, acuérdense, el periodo más actual menos el primer periodo que nos interesa sobre el primer periodo que nos interesa, y dado que lo estamos haciendo en términos porcentuales, lo tenemos que multiplicar por 100. Entonces, en este caso, hubo un aumento de un 168.9%. Y en términos nominales, recuerden, dados los precios que se observan. Si lo hacemos para la enseñanza universitaria, igual utilizamos nuestra fórmula de cambio porcentual. Tenemos que dividir siempre entre el valor original del tiempo de referencia y multiplicarlo por 100. Entonces, en este caso, pues el aumento fue mucho más alto, ¿no? Del 989%. Ahora, si hacemos esa misma, pues este mismo procedimiento, sería simplemente aplicar la misma fórmula, ¿cierto? Pues a ver, aquí vamos a eliminar, porque acuérdense, esto no nos dice nada. Simplemente lo hice porque es la misma fórmula y nos conviene para ahorrar tiempo. Entonces, aquí, si se fijan, lo que estamos observando es que en términos reales, efectivamente, esto debería de ser negativo. A ver, aquí qué pasa. Ah, ya sé por qué. Ay, ¿qué pasa? A ver, aquí lo único que hice fue arrastrar la fórmula y asegurarme que tenemos nuestra formulita de cambio porcentual. Recuerden, siempre es tiempo n menos tiempo 0 sobre el tiempo 0 por 100. Entonces aquí estamos observando que el precio del huevo cayó un 48% y el precio de la enseñanza universitaria subió un 110%, que es lo que nosotros habíamos observado. El que suba un 110% equivale a decir que más o menos es más del doble de lo que antes costaba, ¿no? En términos reales, acuérdense. Entonces, todo esto está en porcentaje y aquí lo que yo quería recordarles es que este número tiene que ser idéntico, ¿no? ¿Por qué? Porque si estamos checando en cuánto aumentó el gasto en el huevo y en cuánto cambió el gasto en la enseñanza universitaria, pues esa inflación ya ocurrió, ¿sí? Entonces,
En este caso, simple y sencillamente, estamos viendo eso, ¿no? Estamos corroborando que es lo mismo. Ahora, aquí, y si sacamos la inflación apoyándonos en el gasto, pero también, más bien, sacamos el cambio porcentual en términos nominales directamente del gasto, pero dado que lo estamos simplificando y nuestra cantidad de cero, pues si se fijan aquí sería equivalente, este cambio porcentual en el gasto tendría que ser equivalente a la inflación que hay. Entonces, si nosotros quisiéramos sacar de manera limpia la inflación, acuérdense que podríamos aplicar esa misma formulita de cambio porcentual al IPC independientemente de en qué año base nos estemos utilizando. Aquí en este caso voy a utilizar esto. Entonces aquí tendríamos inflación entre el 2007 y 1970. Más bien esto tendría que ir aquí. Porque obviamente no vamos a restar los años, lo único que nos interesa es esto, ¿no? Saber entre el 2007, si lo usamos como el año más reciente y lo estamos comparando con 1970, dado que estamos haciendo nuestro cálculo directamente en el índice de precios, pues eso por definición es cuánto cambiaron nuestros precios, y aquí hubo un aumento de precios del 417%. Ahora, acuérdense que es la inflación del total del periodo. Si nosotros quisiéramos la inflación anualizada, entre el 2007 y 1970, acuérdense que inflación anualizada es nuestra inflación promedio, pues lo único que tendríamos que hacer sería dividir ese 417% entre el número de años que ocurrieron, que sería 2007 menos 1970. Entonces aquí sería en promedio, durante cada año que transcurrió entre el 2007 y 1970, en Estados Unidos, de acuerdo con este ejemplo o de acuerdo con estos bienes de referencia, hubo una inflación del 11.27% anual. Acabamos nosotros de resolver este ejercicio y ahora vale la pena hacer este comentario. Hay que recordar que cuando nosotros comparamos los precios en términos nominales, esto nos da una idea vaga sobre el aumento de los precios a través del tiempo. ¿Por qué? Porque está incluida la inflación. Sin embargo, cuando computamos los precios en términos reales, estamos obteniendo una idea más clara sobre su equivalencia en el costo de vida, dado que estamos ajustando por la inflación que ocurrió durante ese periodo, y a este procedimiento se le llama deflactar. Entonces, una manera de entenderlo o de interpretarlo podría ser esto, ¿no? Si nosotros viviéramos en el año X, ¿cuánto habríamos tenido que pagar por el producto Y si nosotros utilizáramos dinero válido durante el año base? Por eso, acuérdense que el año base es lo que les digo que es como si fuera su máquina del tiempo, ¿no? Están viendo lo que ocurrió o en el pasado o en el futuro, pero con los lentes del año base, ¿no? De como si estuvieran en ese año o utilizando el dinero de ese año. Entonces, aquí pues claramente estamos comparando precios de diferentes bienes para Estados Unidos, por ejemplo, cuánto costaba la carne, la mantequilla, una película, un coche, etcétera, y vemos que ha habido un aumento de precios, pero si nosotros quisiéramos compararlo, pues el procedimiento correcto sería el anterior, ¿no? Tendríamos que utilizar el índice de precios al consumidor para hacer el ajuste y tomar en consideración el costo de vida, ¿no? Para cuánto ha alcanzado y por tanto, en términos relativos, poder hacer una comparación más objetiva o más exacta. Entonces, aquí empezamos justamente esta sesión recordando cuál es nuestra fórmula para deflactar.
Y hasta ahora hemos utilizado dos índices de precios diferentes, o el deflactor del PIB, cuando estamos deflactando el PIB, ¿no? O el índice de precios al consumidor cuando estamos deflactando gastos. Entonces, el deflactor del PIB es muy interesante porque lo que hace es incluir a todos los componentes del PIB. Es decir, no existe una canasta fija, sino que en automático es como si estuvieras manteniendo fijos los precios de todos los productos, pero de todos los productos nos referimos a todos. Acuérdense que, por ejemplo, si medimos el PIB por el lado de los componentes de la demanda, pues estamos incluyendo lo que consumen las personas, lo que consume el gobierno, lo que se invierte, lo que se exporta y se importa, etc. Entonces, el deflactor del PIB es bueno para medir la inflación en toda la economía porque justamente consideras absolutamente todo tipo de bienes y servicios, pero es malo para medir el costo de vida. ¿Por qué? Porque no necesariamente a ti como persona te importa en cuánto aumentó el costo de construir un puente o de hacer un nuevo edificio o de los inventarios, porque si bien puede impactarte de manera indirecta, realmente a ti lo que te importa es tu poder adquisitivo, ¿no? Dados los productos que yo usualmente consumo, cuánto es que su precio ha cambiado, ¿no? Cómo se está afectando mi poder adquisitivo. Entonces, para eso sí sirve el índice de precios al consumidor, porque el índice de precios, porque el IPC, que se puede abreviar como INPC o IPC, considera a un consumidor promedio hipotético. Es decir, en promedio, las personas, cuánto es que consumimos y qué es lo que consumimos. Entonces, a eso es a lo que se llama canasta básica. Lo vamos a ver más a detalle en sesiones más adelante, pero aquí ahorita les explico la generalidad, porque la idea principal que importa que ustedes retengan es que el IPC es un índice de costo de vida, está capturando el cambio en los precios de los productos que principalmente consumen las personas en esa economía. Ahora, aquí es importante recordarles que los índices de precios son medidas ponderadas de precios relativos. Acuérdense, cuando les hiciste esta equivalencia del despeje, yo les dije, pues cuando estamos queriendo deflactar, queriendo estimar un valor real, lo más común es que nos estemos refiriendo a muchos bienes y servicios. Entonces, por lo tanto, nosotros queremos un índice, ¿no? Es decir, una medida que nos resuma lo que están pasando con todos esos bienes y servicios. Pero aquí, como bien podemos ver, esos índices de precio podrían estar capturando lo que ocurre con los precios que le importan a diferentes grupos poblacionales. Por ejemplo, aquí dijimos, deflactor del PIB es cuando les importa o el grupo objetivo es absolutamente todos los miembros que habitan una economía. El índice de precios al consumidor es cuando nuestro grupo objetivo son solamente las personas que consumen, es decir, los hogares. Pero existen otros tipos de índices de precios. Por ejemplo, el índice nacional de precios al productor lo que hace es capturar el precio de los insumos. El índice de precios industriales captura los costos de producción relativos a la cesta de manufactura, es decir, cómo van cambiando los insumos que necesitan las empresas que se dedican o que están ocupadas específicamente en el sector manufacturero, que producen algo. El índice de precios internacional captura los cambios en los precios de las importaciones y las exportaciones, y el índice de costo de empleo captura la inflación en los salarios. Entonces, en general, el índice de precios, podemos resumirlo de esta manera, depende del grupo sobre el cual nos interesa saber los efectos de la inflación que está experimentando. Entonces, aquí les puse un ejemplo de un índice de precios que reporta el INEGI. En este caso es el índice de precios al productor, pero si ustedes se van a la página del INEGI van a ver que reporta diferentes índices, ¿no? Por ejemplo, el índice de precios al consumidor seguro, con toda seguridad
lo reporta. Seguro, con toda seguridad. Bueno, seguro lo reporta. Entonces, aquí, si nosotros queremos comparar el INPC y el deflactor del PIB, que son los índices de precios que se utilizan más comúnmente, pues nosotros sabemos que ambos indicadores nos son útiles para incrementar, para calcular el incremento en los precios. Sin embargo, nos están midiendo cosas diferentes. Por ejemplo, el INPC solamente se concentra en el consumo, es lo que les acabo de explicar, no solamente la cesta de bienes que le importa a las personas consumir. El deflactor del PIB considera el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, la balanza comercial, ¿no? Es decir, te está considerando lo que ocurre con los precios de todo tipo de bienes y servicios que hay en la economía. Otra diferencia entre ambos índices es que el INPC incluye bienes domésticos e importados, es decir, todo aquello que se llegue a consumir siempre y cuando sea algo que el consumidor promedio efectivamente compra, pues no importa en realidad si se compró de Estados Unidos o de México, de donde sea, ¿no? De hecho, por ejemplo, la tortilla con toda seguridad está en la canasta básica que se utiliza para computar el IPC. Sin embargo, mucho del maíz que se utiliza para producir la tortilla está importado de Estados Unidos. Entonces, independientemente de que hayamos importado ese maíz, el punto es que esa tortilla se está comiendo aquí en México, por lo tanto, se va a computar en el IPC. Ahora, por el contrario, el deflactor del PIB, acuérdense que lo que hace es centrarse en la balanza comercial, es decir, las exportaciones menos las importaciones. Entonces, lo que va a considerar es de manera neta, exportaciones menos importaciones, esos bienes que se están produciendo en la economía o se están consumiendo. Otra diferencia entre ambos índices es que se computan o se calculan de manera diferente. De hecho, el IPC se basa en el método conocido como índice de las PERS y el deflactor del PIB en el método conocido como índice de Pash. Entonces, la diferencia entre ambos métodos es que el índice de las PERS fija las cantidades del año base, mientras que el índice de Pash lo que hace es fijar los precios del año base. Una diferencia metodológica entre el IPC y el deflactor del PIB es que el IPC se basa en el índice de las PERS. Esto es interesante porque cuando se utiliza esta idea, acuérdense que, nosotros tenemos un valor nominal que nos está representando que hay un precio multiplicado por cantidad. Y nosotros, cuando utilizamos valores nominales, el problema es que no sabemos si el cambio en Y proviene porque cambió P, pero la cantidad se mantuvo constante, o si porque el precio se mantuvo constante, pero cambió la cantidad, o si porque tanto el precio como la cantidad cambiaron. Entonces, si se fijan aquí en esta primera forma, lo que se hace es mantener la cantidad fija y en esta segunda forma lo que se hace es mantener el precio constante. Entonces, básicamente, para determinar de dónde está proveniendo esos cambios en Y, el índice de las PERS es asumir que la cantidad está fija, y por el contrario, el índice de Pash lo que hace es asumir que lo que se mantiene fijo es el precio. Entonces, de manera más intuitiva para explicarles estas fórmulas, lo que hace el índice de las PERS o el IPC es agarrar una cantidad y mantenerla fija. De hecho, por eso es que para computar el IPC se requiere una canasta básica, es decir, vas a elegir los productos que se consumen
de manera típica por la mayoría de los hogares en un país. Y entonces, ya que sabes cuáles son los productos más consumidos, los vas a elegir y los vas a dejar fijos. Entonces, dados que están fijos, es decir, que tu cantidad es constante, tú sabes que el único posible cambio que pudiera explicar el cambio en tu valor nominal es el cambio en los precios. Entonces, manteniendo fijo Q, explicas de dónde está cambiando Y y por tanto obtienes directamente pues la inflación. Por el contrario, lo que hace el índice de Pasch, que se utiliza para computar el deflactor del PIB, es lo contrario. Lo que hace es dejar que la cantidad varíe, pero mantener fijos los precios. Entonces, bajo esta idea es que dices, a ver, a lo largo del tiempo yo sé que en mi PIB voy a estar produciendo diferentes cosas y eso voy a dejar que se mueva. Sin embargo, la manera en que yo voy a explicar los cambios en mi valor nominal es asumiendo que mi precio se mantuvo constante. Entonces, aquí no tienes ninguna canasta de bienes ni servicios porque por definición estás dejando que la cantidad varíe. Entonces, en este caso, lo que haces es decir, yo voy a plantarme en un año en específico y lo voy a utilizar como referencia. Entonces, para mí, por ejemplo, el año que yo voy a usar como referencia es, no sé, el 2020, y ese 2020 yo voy a asumir que como si los precios nunca hubieran cambiado y de ahí voy a computar el resto, ¿no? O sea, dado que yo produje, acuérdense que así es como se computa el PIB, ¿no? Es el valor nominal a precios corrientes. Entonces, en este caso estarías utilizando precios, en lugar de utilizar los precios corrientes de ese año que le correspondían, ¿no? Es decir, los precios del 2020, del 2019, del 2018, etcétera, vas a computar todas esas cantidades que se produjeron en cada uno de los años, pero en lugar de ponerles el año que les corresponde, siempre vas a utilizar el precio del 2020 en este caso, ¿no? Que estás utilizando como referencia o como año base. Entonces, esa es la diferencia entre ambos índices que te tratan de explicar de dónde están proveniendo las variaciones. Pero ambos hacen lo mismo, simplemente con un método diferente. Entonces, recapitulando, acuérdense que cuando nosotros queremos explicar por qué está cambiando un valor nominal, existen dos opciones, o porque hay inflación, es decir, está aumentando P, o porque se están produciendo más bienes y servicios, es decir, está aumentando Q. Y nosotros habíamos dicho que nuestra fórmula de deflactación es valor real igual a valor nominal sobre índice de precios en términos decimales, es decir, índice de precios entre 100. Y que esto era equivalente a que nosotros nos interesara qué es lo que está pasando con la cantidad, que era equivalente a Q igual a Y sobre P. Entonces, esta fórmula es lo mismo que esta fórmula, nada más que aquí, como no tenemos precios más complejos, por eso estamos utilizando índices, por ejemplo, el índice de precios al consumidor o el deflactor del PIB, y por eso es que nuestra fórmula se ve así. Pero es un simple y sencillo despeje, así, no hay pierde, tal y como lo utilizaban en la prepa o en la secundaria. Así de fácil. Nada más el punto es entender cuáles son los conceptos que hay detrás, ¿vale? Entonces, con esto ya estamos llegando al fin de la clase y importa que les explique, a ver, ¿cuál va a ser la pregunta de reflexión? Lo que ustedes van a hacer es buscar la canción de la Bartola de Peso sobre Peso, que fue escrita por Chava Flores. Entonces, cuando hayan escuchado la canción, van a contestar estas tres canciones y lo que van a hacer es deflactar lo que viene en esa canción. En términos sencillos, esos 2 pesos, que de eso va la canción, es el presupuesto que tiene una persona para gastar. Entonces hace toda su lista de lo que debería de comprar con esos 2 pesos y lo que ustedes tienen que determinar es
si con esos 2 pesos efectivamente le va a alcanzar para comprar todo lo que quiere. Ahora, justamente como ustedes no viven en 1956 y ustedes no saben si 2 pesos en 1956 era mucho dinero o poquito dinero, pues entonces necesitan su máquina del tiempo, entre comillas, ¿no? Que ya sabemos que precisamente es deflactar. Entonces, en este caso van a utilizar el 2016 como año base, pero saben que para resolver este ejercicio, pues ustedes tienen que buscar por su cuenta el índice de precios. Y con eso van a determinar si la persona de la canción es una despilfarradora, ¿no? O si es una persona ahorradora, ¿no? Si le alcanza con esos 2 pesos para comprar todo lo que está enlistando o si no le va a alcanzar. Entonces, la tarea 2 es que igual deflacten, pero el costo de las entradas del cine. Y por último, que en su proyecto México en Números busquen el IPC para México y lo compilen para cada año de los sexenios y que además realicen un cambio de año base para que el 100 sea el año más reciente, ¿vale? Entonces, aquí tenemos la bibliografía. Este es el fin de la sesión. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en la próxima emisión de su clase de macroeconomía. Hasta pronto.